Épreuve de compréhension orale du baccalauréat LV1, LV2 espagnol. Vous allez entendre un document sonore qui s'intitule La escritora Milena Busquets habla de fútbol. Vous aurez 3 écoutes, entrecoupées chacune par une pause d'1 minute. Tout au long de l'épreuve, vous prendrez des notes. À la fin de la dernière écoute, vous aurez 10 minutes pour rendre compte par écrit et en français de ce que vous aurez compris. A principios de curso, mi hijo pequeño, que tiene 9 años, me anunció que quería hacer fútbol en el colegio como extraescolar. No teatro, vóley o magia. Sí, en el colegio de mi hijo pequeño hay clases de magia. A mí también me extrañó. Héctor quería hacer fútbol. A mí, francamente, el fútbol nunca me ha gustado demasiado. No es que lo odie. Mi familia es del Barça y vivo en Barcelona, una ciudad en la que es imposible desentenderse del fútbol. Pero nunca he logrado interesarme en serio por él. Las veces que he visto un partido en casa o en el campo, al cabo de 10 minutos ya estaba pensando en mis cosas. Si por casualidad durante esos primeros 10 minutos Messi hacía alguna de sus jugadas milagrosas, la disfrutaba, claro, y me daba cuenta de que era excepcional, pero después igualmente desconectaba. Así que imaginé que tener que ir 2 días a la semana a entreno, más un partido los fines de semana, sería un auténtico suplicio. Me equivoqué. Resulta que ver a los niños corriendo detrás de la pelota, compitiendo y apasionándose de buen rollo, luchando y riendo y esforzándose, es el mayor espectáculo del mundo. Solo verles saltar al campo, serios y concentrados, con sus piernecitas de 9 años, sus pantalones cortos y sus camisetas rojas del equipo del cole, ya me pongo de buen humor. Salgo de los partidos como si la que hubiese estado corriendo y dando saltos y abrazando a mis amigos y discutiendo las decisiones del pobre árbitro fuese yo misma. A veces, la alegría más absoluta y la plenitud más completa se esconden en las cosas más pequeñas, más cotidianas. A principios de curso, mi hijo pequeño, que tiene 9 años, me anunció que quería hacer fútbol en el colegio como extraescolar. No teatro, vóley o magia. Sí, en el colegio de mi hijo pequeño hay clases de magia. A mí también me extrañó. Héctor quería hacer fútbol. A mí, francamente, el fútbol nunca me ha gustado demasiado. No es que lo odie. Mi familia es del Barça y vivo en Barcelona, una ciudad en la que es imposible desentenderse del fútbol. Pero nunca he logrado interesarme en serio por él. Las veces que he visto un partido en casa o en el campo, al cabo de 10 minutos ya estaba pensando en mis cosas. Si por casualidad durante esos primeros 10 minutos Messi hacía alguna de sus jugadas milagrosas, la disfrutaba, claro, y me daba cuenta de que era excepcional, pero después igualmente desconectaba. Así que imaginé que tener que ir 2 días a la semana a entreno, más un partido los fines de semana, sería un auténtico suplicio. Me equivoqué. Resulta que ver a los niños corriendo detrás de la pelota, compitiendo y apasionándose de buen rollo, luchando y riendo y esforzándose, es el mayor espectáculo del mundo. Solo verles saltar al campo, serios y concentrados, con sus piernecitas de 9 años, sus pantalones cortos y sus camisetas rojas del equipo del cole, ya me pongo de buen humor. Salgo de los partidos como si la que hubiese estado corriendo y dando saltos y abrazando a mis amigos y discutiendo las decisiones del pobre árbitro fuese yo misma. A veces, la alegría más absoluta y la plenitud más completa se esconden en las cosas más pequeñas, más cotidianas.
A principios de curso, mi hijo pequeño, que tiene 9 años, me anunció que quería hacer fútbol en el colegio como extraescolar. No teatro, vóley o magia. Sí, en el colegio de mi hijo pequeño hay clases de magia. A mí también me extrañó. Héctor quería hacer fútbol. A mí, francamente, el fútbol nunca me ha gustado demasiado. No es que lo odie. Mi familia es del Barça y vivo en Barcelona, una ciudad en la que es imposible desentenderse del fútbol. Pero nunca he logrado interesarme en serio por él. Las veces que he visto un partido en casa o en el campo, al cabo de 10 minutos ya estaba pensando en mis cosas. Si por casualidad, durante esos primeros 10 minutos, Messi hacía alguna de sus jugadas milagrosas, la disfrutaba, claro, y me daba cuenta de que era excepcional, pero después igualmente desconectaba. Así que imaginé que tener que ir 2 días a la semana a entreno, más un partido los fines de semana, sería un auténtico suplicio. Me equivoqué. Resulta que ver a los niños corriendo detrás de la pelota, compitiendo y apasionándose de buen rollo, luchando y riendo y esforzándose, es el mayor espectáculo del mundo. Solo verles saltar al campo, serios y concentrados, con sus piernecitas de 9 años, sus pantalones cortos y sus camisetas rojas del equipo del cole, ya me pongo de buen humor. Salgo de los partidos como si la que hubiese estado corriendo y dando saltos y abrazando a mis amigos y discutiendo las decisiones del pobre árbitro fuese yo misma. A veces, la alegría más absoluta y la plenitud más completa se esconden en las cosas más pequeñas, más cotidianas.
L'épreuve est terminée. Veuillez rendre vos copies, s'il vous plaît. Merci.